Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Como introducción, diremos que nuestra lección se llama Fundamentos de la Profecía. Vamos a reflexionar un poco en cuanto a la profecía. El hombre siempre ha hecho grandes esfuerzos para predecir el futuro y para ello ha utilizado la adivinación, que es el conocimiento de las cosas futuras u ocultas por medio de agüeros o sortilegios. La creencia en las adivinaciones fue un elemento esencial de las religiones en casi todos los pueblos, de tal manera que los gobernantes y los gobernados no se atrevían a tomar resoluciones de cierta importancia sin consultar a los dioses y a sus intermediarios, que eran los oráculos y los adivinos. Pero hubo un pueblo al que se le prohibió expresamente caer en estas prácticas, el pueblo hebreo, al que Dios les advirtió que era abominación la práctica de la adivinación, la magia o la presunta comunicación con los muertos. No necesitaban de la adivinación porque Dios les proveyó de profetas. Ahora bien, ¿qué es la profecía? Una definición etimológica y conceptual sería don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. La profecía revela las cosas distantes o futuras, pero las revela por medio de la mano de Dios en la conducción de la historia y en el fin del tiempo. El propósito de la profecía es fortalecer la fe e iluminar la conciencia con respecto a los acontecimientos futuros. No tiene ninguna vinculación con las múltiples variantes del ocultismo, como la parapsicología, el mentalismo, la magia, la astrología, la brujería, etc., pero provienen del enemigo de Dios. La profecía tiene como propósito revelar quién es Dios y cuál es el plan que le propone al hombre. Tiene tanto un aspecto predictivo como informativo. Nos hace saber lo que Dios quiere de nosotros y lo que ha decidido hacer. Nos coloca en calidad de amigos más bien que de siervos. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudaría a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objetivo de la vida. Profetas y Reyes, página 403, Elena de White. La profecía es de origen divino, bíblica, cuando es expresada antes que ocurra. Esa es la primera condición, que la profecía es hablar de sucesos antes de que éstos ocurran por inspiración divina. En segundo lugar, cuando es expresada con enunciados concretos, claros, precisos, sin ambigüedades, para que no dé lugar a interpretaciones confusas y acomodaticias como ocurría con los oráculos griegos. Tercero, la profecía bíblica no debe versar sobre fenómenos que pueden ser la consecuencia de leyes naturales, como los astronómicos o los meteorológicos, cálculos de probabilidad o estadísticas, porque estos fenómenos responden a causas perfectamente conocidas. La profecía tiene el objetivo de que conozcamos
a pesar de las consecuencias del pecado, Él está, conozcamos que a pesar de que las consecuencias del pecado nos rodean, Dios está en el control del universo. Asegurarnos de que podemos conocer el plan de Dios a través de los siglos y que comprendemos claramente que Él no es responsable por los males provocados por Satanás o por los que el hombre comete y promueve. Bien, después de esta introducción, el primer punto que vamos a considerar es el derecho de Dios a gobernar el universo. Este derecho se basa en, primero, que Dios es el creador de todas las cosas y segundo, en su carácter. En primer lugar, Dios como creador, lo cual nos revela las maravillas del universo que Él creó y que están mucho más allá de lo imaginable. En una noche oscura, diríamos incluso muy oscura, mirando al cielo podemos ver una amplia muestra de estrellas que parecen estar tan juntas que se fusionan en un resplandor blanco lechoso. Se trata del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El sistema solar gira alrededor de una estrella pálida, nuestro Sol, en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Estamos en los suburbios de nuestra propia galaxia, lo cual es una pequeña mancha en un mar de unos 200.000 millones de estrellas. El universo es mucho más grande de lo que pensábamos. Es tan inmenso que nuestro pequeño planeta Tierra, nuestro débil Sol y también nuestra galaxia, la Vía Láctea, son una simple mancha, un punto en el cual casi no vale la pena fijarse. ¿Cuán grande es el universo? Es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La Luna está a unos 402.000 kilómetros de la Tierra. El Sol está mucho más lejos, 150.000 millones de kilómetros. Tan lejos que la luz del Sol, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. El Sol es tan grande que dentro de él entrarían más de 1 millón de planetas como la Tierra. Pero el Sol no es la estrella más grande del universo. La estrella más grande conocida se llama Canis Majoris, o sea, Can Mayor. Si imaginamos a nuestro Sol del tamaño de una pelota playera de 2 metros de ancho, esta estrella, Canis Majoris, tendría una anchura de unos 4 kilómetros. Los astrónomos, usando el telescopio Hubble, han calculado que existiría algo así como 350 seguido de 21 ceros de estrellas. La estrella más cercana de nuestra Tierra es Próxima Centauri, que está a 40 billones de kilómetros. El universo es enormemente grande, más grande de lo que pudiéramos habernos imaginado. Por esta misma razón, el universo contiene una cantidad inimaginable de materia y de energía. Estudiando el universo, hay características que nos hacen pensar que ha sido diseñado por alguien muy poderoso y muy inteligente. Tiene una estructura ordenada y sus propiedades son precisas. La materia del universo no está esparcida al azar, sino que está mayormente agrupada en estrellas, planetas y otros cuerpos.
Las estrellas a su vez tampoco están esparcidas al azar, sino agrupadas en galaxias, y estas a su vez están agrupadas en conglomerados y superconglomerados. Pero lo más asombroso de todo es que el universo tiene exactamente las condiciones necesarias para que exista la vida. Ese ordenamiento no es producido por una ley natural ni por el azar, sino debido a un diseño planeado a propósito y en forma inteligente, sobre todo porque tiene muchas propiedades finamente calibradas exactamente para que exista la vida. Ni la ley natural ni el azar proveen una explicación satisfactoria del exquisito diseño del universo. La mejor explicación es porque fue creado en forma inteligente por alguien con poder e inteligencia ilimitados. Veamos ahora el segundo punto que vamos a ver es su carácter. O sea, Dios tiene derecho a ser el gobernante del universo porque Él es el creador de todo el universo. Y en segundo lugar, por su carácter. Esta es la segunda característica que le da derecho a Dios para gobernar el universo, y una de las cosas que más describen su carácter es la visión del trono de Dios. El trono de Dios en el cielo es anterior a la creación de la tierra. Jeremías 17:12 dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Es una realidad tal, en una realidad tal que sirvió de modelo para la construcción del santuario terrenal. El trono está instalado sobre una plataforma que Juan describe como piedra de zafiro de color azul, semejante al cielo cuando está sereno. Éxodo 24:10. Rodeando al trono, Juan pudo ver un arco iris, el símbolo de la misericordia divina. Educación 110 y 111 de Elena de White. Esta es la señal que Dios dejó luego del diluvio a los hombres como símbolo de su misericordia para con la raza pecadora, prometiendo que no destruiría al mundo nuevamente por medio del agua. El arco iris del trono de Dios proyecta un color verde esmeralda, de tal manera que el esplendor de la gloria de Dios se ve templado por la suave luz verde del arco iris que lo rodea. El arco iris es una combinación de la justicia con la misericordia de Dios. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Otro componente de la visión del trono es los ancianos que rodean ese trono y se sientan a su vez sobre otros tronos en semicírculo como una escolta de honor alrededor del juez celestial. El tercer punto nos habla de los dos querubines. La Biblia presenta a los querubines como una clase de ángeles, especialmente los que están cerca de Dios y de su trono, y que en Génesis 3, 22 al 24 aparecen como guardianes del paraíso, entre los cuales aparecía una luz resplandeciente como un fulgor de espada entre ellos, que era la Shekinah, es decir, la gloria de Dios, que aparecía sobre el arca también, entre los dos querubines tallados en madera sobre el propiciatorio. Se habla de ellos como mensajeros de Dios. En la visión de Ezequiel se describen formas y grupos complicados de querubines. Ezequiel 1, 4 al 25. Tenían pies, alas, manos humanas y 4 rostros diferentes. Uno de león, otro de un ser humano, otro de un buey y otro de un águila. Sin duda alguna, los querubines designan una clase de ángeles que aparecen siempre
al servicio de Dios y generalmente en su presencia inmediata. Están alrededor del trono, vigilando ese trono o bien trasladando el trono de Dios. En Ezequiel 1, 4 al 14 se describen los mismos seres angélicos que aparecen en relación con el trono de Dios. Brillan reflejando el fuego envolvente que rodea el trono y oculta la presencia de Dios. Ezequiel nunca antes había visto estos seres y debe describirlos con palabras que los hombres puedan entender. La primera impresión de estos seres que tiene Ezequiel es que tienen forma humana, o sea que se paran y se mueven como hombres. Estos seres vivientes tenían 4 caras cada una hacia cada lado, hacia cada, así como hacia el norte, al este, al oeste y al sur. Estas caras eran de león, de buey, de águila y de hombre. Para poder interpretar esta visión es bueno recordar que en la profecía simbólica el profeta ve la representación de la realidad, no la realidad misma. Es importante entonces ver que el mismo espíritu que dio la visión identifique esos símbolos. Cuando esto no sucede, el expositor queda en libertad para conjeturar en cuanto a la aplicación. No todos los detalles de una profecía simbólica deben explicarse, sino más bien el motivo central de la visión. En el caso de la presentación profética dada a Ezequiel, tenía el propósito de animar a los judíos en momentos cuando una buena parte de su país estaba en ruinas por causa de las invasiones sucesivas y muchos de los habitantes estaban cautivos en países extranjeros. A estos oprimidos les parecía que Dios ya no regía el mundo y que a Dios ya no le importaba lo que le ocurría a su pueblo. No podían discernir la mano de Dios en lo que les ocurría. Esta visión fue dada para mostrar que un poder supremo intervenía en los asuntos de los gobernantes terrenales y que Dios todavía ejercía dominio. Los seres vivientes representan seres celestiales. No es necesario imaginar que tenían 4 cabezas y 4 alas. Sin duda, la forma que Dios eligió para estos seres en esta profecía tenía el propósito de simbolizar a los mensajeros celestiales en la plenitud de su función, poder y adaptabilidad. Entre estos seres vivientes, Ezequiel ve luces resplandecientes. La Biblia dice como hachones encendidos que cruzan entre los seres vivientes con la rapidez del relámpago, lo cual representa la rapidez con que esta obra avanzará finalmente hasta su terminación. Veamos ahora el trono de Dios en la tierra. Se presentó hasta ahora el trono de Dios en el cielo, que es anterior a la creación de la tierra. Allí, en ese particular contexto celestial, tuvo lugar la rebelión de Lucifer y el origen del mal, que es un problema cósmico que afecta a todo el universo, no solo a la tierra. Por tanto, la única solución es cósmica y por ello debe implicar la destitución de Lucifer. El trono de Dios en el cielo comunica en primer lugar la idea de la realeza de Dios, quien gobierna y controla
todo el universo. Por ello debemos obedecer y confiar en su poder y en su liderazgo. En segundo lugar, el trono de Dios en el cielo tiene que ver con Dios como juez. El Salmo 122:5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Dios es el juez de toda la tierra y de todas sus criaturas. Él ve y evalúa todas nuestras acciones buenas o malas. Pero este juez también actúa como salvador. Solo Él juzga y solo Él nos salvará. La visión del trono transmite además varios mensajes. Dios es distinto de la creación. O sea, esto nos aleja del panteísmo, porque Dios no es el árbol ni está en el árbol. No es un derivado de los seres humanos. Dios es el creador que está infinitamente lejos de la tierra, aparentemente, inalcanzable. Sin embargo, esta sería su trascendencia. Pero Dios también es inmanente, o sea, aunque está tan lejano, Él puede vivir dentro de nuestro corazón y de nuestro cerebro y manifestarse a nosotros. La belleza gloriosa y sublime del trono de Dios transmite una impresión de trascendencia. Este hecho está hecho de piedras preciosas, en particular el zafiro, y Daniel lo describe como llameante, o sea, envuelto en llamas. Y en el Apocalipsis, Juan lo ve rodeado del arco iris de esmeralda y con 7 antorchas o lámparas de fuego frente a un mar de cristal. Todo esto es un magnífico despliegue de belleza perfecta que despierta en nosotros asombro, combinado con humildad y una aguda percepción de nuestra miseria y condición pecaminosa. Sí, son también un llamado a la humanidad para que se arrepienta y le permita rehabilitar nuestro carácter pecaminoso. También son un llamado para dar testimonio de la justicia y amor divinos. O sea, hasta aquí hemos analizado el trono de Dios en el cielo. Ahora vamos a ver el trono de Dios en la tierra. En primer lugar, el trono de Dios tuvo la primera manifestación en la tierra en el jardín del Edén, en los querubines que guardan la entrada del Edén con una espada flamígera. En segundo lugar, otra manifestación del trono de Dios era el arca del pacto en el santuario, en el primer santuario judío que se armaba y se desarmaba durante el trayecto del Éxodo, y que tenía el propiciatorio, que era la tapa del arca, y sobre ella los querubines. Entonces allí ese era el asiento de Dios, el trono de Dios, o bien también el estrado de sus pies, y donde tendría lugar el juicio. En tercer lugar, el trono de Dios en la tierra estaba en el monte Sión, en el templo de Jerusalén, donde habita y juzga a las naciones. En el Nuevo Testamento, Cristo y sus apóstoles se sentarán en tronos para juzgar al mundo, como dice Mateo 19:28. En última instancia, Dios habita entre su pueblo y aún más habita en nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, por lo cual deberíamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Como conclusión, diremos que en esta lección hemos considerado la pedagogía del trono de Dios, es decir, todo lo que el trono de Dios nos puede enseñar. Como en nuestros días las nociones de realeza y de trono no son especialmente relevantes, porque muchos países no conocen lo que es la monarquía,
hemos perdido el sentido de trascendencia, respeto y sacralidad que transmite el trono de Dios. Esta actitud se puede ver en los cultos de adoración, cómo te comportas en la iglesia, cómo oras, cómo cantas, cómo predicas. Además, es importante reconocer la presencia real de Dios en nuestros prójimos, parientes, hermanos, padres, cónyuge. Cómo repercute la realidad del trono de Dios y la trascendencia divina en tu relación con ellos. Y finalmente, ¿te has preguntado qué significa para mí la idea de que soy el trono de Dios?